La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto donde los aviones jugaron un papel fundamental en las operaciones de cada país, tanto cazas, interceptores y bombarderos, pero hay pocos que han pasado a la posteridad y convertirse en aviones legendarios. Este es el caso del A6M0, un caza que está a la altura de su leyenda. Prepárate, porque hoy te hablaré sobre el caza japonés que logró poner de rodillas a casi todo el sudeste asiático y a Estados Unidos. Prepárate para conocer al temible A6M0. El Mitsubishi A6M0 fue un caza de largo alcance empleado por el Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa desde 1940 hasta 1945. Nació de la petición de un caza naval en mayo de 1937. El primer prototipo pudo despegar para las pruebas de vuelo en marzo de 1939, cuando fue introducido en servicio a principios de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Chino-Japonesa. El Cero se consideró el caza embarcado más capaz del mundo, combinando una excelente maniobrabilidad y un muy largo alcance. En las primeras operaciones del combate, el Cero se ganó una reputación legendaria en combate aéreo cerrado, logrando la excepcional proporción de victorias de 12-1 a su favor. Pero hacia 1943, una combinación de nuevas técnicas y la introducción de mejor equipamiento permitió a los pilotos aliados enfrentar al Cero en condiciones más igualadas. Hasta la llegada del F-6F Hellcat y el F-4U Corsair, no había nadie que pudiera enfrentarse al Cero. En 1937, Oficina de Aviación de la Armada Imperial Japonesa emitió los requisitos de planificación para el prototipo de caza portaaviones 12Shi al Mitsubishi Kokuki y a Nakayama Hikoki, requiriendo diseños para un nuevo caza que reemplazara al Mitsubishi Type 96 Carrier Fighter, o más conocido como A5M4. Los requisitos eran extremadamente desafiantes: maniobrabilidad igual o mejor que la del caza tipo 96, armamento más pesado que incluía cañones de 20 milímetros, velocidad de ascenso excepcional para interceptar bombarderos, un alcance de al menos 1010 millas con una carga de combustible normal para escoltar bombarderos, una distancia de despegue de menos de 230 pies con un viento de 30 millas por hora, una velocidad de aterrizaje de menos de 67 millas por hora y una velocidad máxima mejor que 310 millas por hora. Nakajima pronto se retiró ante requisitos aparentemente imposibles, pero Hiro Horikoshi, que había diseñado anteriormente la 5M, y su equipo de diseño en Mitsubishi no se inmutaron y aceptaron el reto. Además de los ya exigentes requisitos de la IJN, Horikoshi también estaba limitado por los motores relativamente débiles que la industria de la aviación japonesa tenía para ofrecer en ese momento. Al seleccionar el Mitsubishi Suisei 13, más liviano pero menos potente, el equipo de Mitsubishi se esforzó por diseñar el fuselaje más liviano posible alrededor del motor, pero que aún fuera lo suficientemente fuerte como para soportar el portaaviones, operaciones y llevar suficiente combustible y armas para ser un luchador eficaz. Para tal fin, tuvieron la suerte de que Suimoto Metal Company acababa de terminar de desarrollar una nueva aleación fuerte de zinc, aluminio conocida como Extra Super Dura Lumin, que permite utilizar láminas más delgadas para la piel del luchador, sin pérdida de resistencia. Sin embargo, también tuvieron que prescindir de tanques de combustible autosellables y cualquier tipo de blindaje para el piloto. Fue elegido como armamento principal del caza el cañón tipo 99 de 20 milímetros. El primer vuelo del prototipo del caza portaaviones 12Shi, posteriormente designado A6M1, tuvo lugar el 1 de abril de 1939. El mes siguiente, la IJNAF expresó sus intenciones de cambiar el Suisei 13 al más poderoso Nakayama Sakai 12. Motor radial de 14 cilindros se instaló por primera vez en el tercer prototipo. Este prototipo sería designado como A6M2 y fue con el motor radial Sakai que casi todos los modelos de la familia de cazas A6M irían a la guerra. Las pruebas de los primeros tres prototipos A6M se llevaron a cabo más tarde ese año. El A6M1 pudo cumplir con todos los requisitos de velocidad, excepto los máximos, pero el A6M2 equipado con Sakai lo superó a 331 mph.
El 31 de julio de 1940, el Mitsubishi A6M2 fue aceptado formalmente por la IJNAF como el tipo 0 Carrier Fighter Model 11. El A6M2 demostró su valía durante el combate en China. El avión también funcionó bien durante sus pruebas en portaaviones. En el momento de su lanzamiento, el Zero no conocía igual. Tenía un alcance excepcional, un radio de giro extremadamente cerrado y con un armamento letal logró dominar los cielos de China, arrasando con cualquier avión que se le oponiera al Zero, siendo también de las principales puntas de lanza del imperio japonés para poner de rodillas al sudeste asiático y momentáneamente a Estados Unidos, ya que no tenía rival que pudiera hacerle frente. Además, cabe señalar que los pilotos japoneses ya habían luchado en China, por lo que tenían una gran experiencia en sus aviones al estallar la guerra contra Estados Unidos. Los estatus de entrenamiento eran muy exigentes y por lo tanto sus pilotos eran de los mejores, superando ampliamente a los pilotos estadounidenses al principio de la Guerra del Pacífico. Pero el reinado del Zero no duraría para siempre. Después de haber conquistado gran parte del sudeste asiático, sucedió la batalla del Mar del Coral, donde perdieron su primer portaaviones, los japoneses y algunas tripulaciones entrenadas. La desgracia vendría tiempo después a suscitarse la famosa batalla de Midway, donde perdieron 4 portaaviones con los pilotos mejor entrenados del imperio, algo que fue irreparable y el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. Ya en 1943, el imperio japonés estaba a la defensiva y el poder industrial norteamericano empezaba a ser muy notorio. En este momento, los pilotos experimentados empezaban a escasear, y por si fuera poco, llegó el F-6F Hellcat, un avión más rápido, más robusto y con mucha más munición. Este empezaría a destronar al Zero. Antes de esto, los norteamericanos encontraron un A6M0 en la isla Akutan, que hizo un aterrizaje de emergencia, donde estaba prácticamente intacto. Se analizó cuidadosamente el avión y se descubrió que la gran maniobrabilidad se debía a la carencia de blindaje en el avión. Varias fuentes aseguran que la información recabada del Zero capturado se utilizó para diseñar el Grumman F-6F Hellcat, el caza estadounidense embarcado que sustituyó al F-4F Wildcat. Pero el Hellcat ya se había diseñado, ordenado y probado en vuelo antes de la fecha de descubrimiento del Zero de Akutan. La primera producción del F-6F voló por primera vez el 4 de octubre de 1942, 2 semanas después del primer vuelo de prueba del Zero por parte del personal de Estados Unidos. Aunque las pruebas realizadas no influyeron en el desarrollo del caza estadounidense, sí les brindó conocimiento de sus características a la hora de pilotarlo, incluyendo sus limitaciones al girar a la derecha e ir en picado. Los aliados, conociendo las debilidades del Zero, empezaron a usar tácticas y sus nuevos aviones para destronar al Zero, haciendo que el Zero poco a poco fuera siendo menos eficaz a tal punto que en 1944 quedó prácticamente obsoleto. El A6M0 tenía una fama de prenderse en fuego por pocos disparos de un avión. Al carecer de blindaje, las ametralladoras pesadas de 12,7 mm Brownie podrían acabar con este avión fácilmente. Aunque el avión quedó obsoleto, jamás fue completamente sustituido. Los ingenieros japoneses hicieron todo lo posible para modernizar al Zero. Este tenía grandes carencias, no podían meterle un motor más potente ya que sería más pesado y afectaría su rendimiento. El A6M5 Otsu fue el primer Zero que tenía blindaje. Esto hizo más pesada la aeronave y su velocidad de ascenso fue gravemente afectada. El A6M5 Hei se le agregaron 3 ametralladoras pesadas de 13,2 mm para cambiar a las ya inútiles ametralladoras de 7,2 mm. Se le considera esta variante la definitiva del Zero. El A6M5 podía pelear bien contra los aviones aliados en manos de un piloto experimentado, pero por desgracia para Japón, la situación era crítica y los pilotos experimentados eran casi nulos. Los últimos años de la guerra, Japón ya había perdido casi todo el terreno que habían conquistado. Sabían que si no detenían a los norteamericanos, sería el fin de su imperio. Es por ello que Japón empezó a usar medidas desesperadas, usando al Zero y otros aviones como en operaciones kamikaze. En un intento desesperado por frenar el avance estadounidense, tiempo después vendrían los bombarderos estratégicos sobre el imperio y el Zero se usó para embestir e interceptar a los B-29 Superfortress. El Zero y el Yamato en su momento representaron el poder del país del sol naciente. Al final de la guerra se construyeron más de 11.000 Zeros, siendo el avión japonés más producido de la historia. El Zero había quedado tan obsoleto que al final de la guerra solo el F-6F Hellcat obtuvo la ventaja de 13-1 contra el aparato japonés. Por último, el Zero estaba armado en las primeras variantes con 2 ametralladoras de 7,7 mm y 2 cañones de 20 mm. Podía llevar 2 bombas de 60 kilos.
Las variantes posteriores fueron equipadas con una bomba de 500 kilos. Se cambió las ametralladoras de 7,7 milímetros por 3 de 13,2 milímetros y aún seguía teniendo los dos cañones de 20 milímetros en las alas. Además que a las últimas variantes se les agregó blindaje. También en el A6M3 se recortaron las alas para más velocidad en picado. Si te ha gustado este video, recuerda dejar tu like y suscribirte. No olvides compartir con tus amigos. Recuerda compartir con todos. Nos vemos pronto, historiadores. Espero que les haya gustado esta aventura al pasado.